Muy buenas noches, Profecía y los tiempos finales. Es el nuevo estudio. La quinta vez que estamos dando este estudio, pero modificado, actualizado, un poco más grande que antes. La última vez que lo hicimos era el año del COVID, el año 2020. Entonces, 4 años y medio no hemos visto este estudio. Esta es sesión 1, que básicamente es la introducción. Bienvenido a todos. Es una nueva serie sobre profecía del futuro y más específicamente sobre profecía de los tiempos finales o el fin de los tiempos, como algunos prefieren decirlo. O sea, cómo terminará el mundo y qué puedes hacer tú al respecto. Hay cosas que puedes hacer, no para evitarlo, sino para confrontarlo. Y una bienvenida aún más grande si estás uniendo a este grupo por primera vez en YouTube o en Zoom o aquí en la sala también. Bienvenido. Para explicar un poco, hay clase todos los jueves por la tarde a las 8:30 hora chilena. Comenzamos cada jueves. Si estás en Santiago, puedes venir aquí presencial. Bienvenido, hay espacio para más. Si quieres venir presencial, muy bienvenido. Para los demás, si no puedes, entonces transmitimos las clases en vivo por Zoom y también grabamos cada sesión para ponerlo después en el canal YouTube. Para dos cosas, tres cosas realmente. Uno, si no lograste ver la clase, puedes verla 2 días después. Si lo viste y quieres revisar algo, ahí lo puedes ver de nuevo. Y también puedes mandar el link a otra persona que necesite ver lo que tú viste. Si quieres asistir presencial, por favor trate de estar aquí tipo 8, poco antes, poco después, para que hay tiempo para tu café, tu té, tu bebida, tu sándwich, tu pizza, lo que sea. Pizza, buena idea. Antes de comenzar la clase comienza a las 8:30 y yo prefiero ser puntual para la gente que están online, para que saben a las 8:30 pueden conectar y vamos a comenzar dentro de un par de minutos. Hora chilena, eso sí. Duración de las clases varía. Los que han estado en otro estudio ya lo saben, puede ser 45 minutos, 1 hora, a veces quizás un poco más. Voy a tratar de mantener las clases un poco más corto, porque en el estudio anterior algunas clases fueron muy largos y no sé si aburridos, pero largos y cansador para mí. Preguntas. Si tienes una pregunta que se puede responder rápidamente en un par de palabras, perfecto. Hazlo en un momento. Si no está aquí presencial, si está online, puedes hacer la pregunta por el chat en Zoom. La Joana está revisando el chat de vez en cuando y los demás aquí también. Si es una pregunta más larga, mejor mándamelo por email o anótalo y podemos verlo al final de cada sesión o en el grupo WhatsApp. Si no estás inscrito, por favor, toma el tiempo para inscribirse para que puedas tener acceso al grupo WhatsApp. Por el momento estamos usando el grupo antiguo para no crear confusión, pero voy a hacer un grupo nuevo. Entonces, si quieres tener información, mejor inscríbete. ¿Dónde? i-ccc.cl/tiempos por tiempos finales. Ahí hay una hoja de inscripción muy breve para que podamos mantenerte en contacto y al terminar esa hoja, ahí sale el link para el grupo WhatsApp. Es importante para recibir información referente a las clases cada semana. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Profecía y tiempos finales. ¿Te gusta ese tipo de profecía, no? No tanto. Bueno, el problema es que hoy como nunca hay un gran interés en conocer el futuro. No sé si han visto entre tus amigos, familiares, colegas, etcétera. Todos quieren tener información. Hay tanta incertidumbre, confusión, caos, temores, dudas, inseguridad, y todos quieren saber qué está pasando. No solamente con el mundo, sino personalmente. ¿Qué me pasa a mí y qué pasa a mi mundo? Por eso tantas personas buscan respuestas en diferentes tipos de lugares, la mayoría incorrectas. Adivinos, tarot, interpretación de sueños, horóscopos,
quiromancía, o sea, leyendo las palmas de la mano, tabla su hija, astrología, bola de cristal, hoja de té. Ustedes podrían nombrar cualquier otro, hay miles de tipos. Yo en una búsqueda en Google hoy día puse, ¿cómo puedo saber del futuro? Y en un solo artículo salió con 30 formas. Y eso fue un artículo entre miles. Entonces, yo creo que no saben inventar, es otra forma de predecir el futuro. Ahora, estos que estoy mencionando aquí, nada que ver. Todos son malos, todos son incorrectos. Vamos a hablar un poco más de eso después. La lista es interminable. Las personas quieren saber qué les va a pasar y qué va a pasar al mundo. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿eso es posible? ¿Podemos conocer el futuro? Los políticos, las universidades, la prensa, o sea, medios de comunicación, radio, televisión, diario, etcétera, redes sociales, nadie tiene respuesta. Todos piensan que tienen respuesta, tienen opiniones, agendas y mayormente son conjeturas descabelladas. Encontré esa frase, me gustó. Porque eso son, la mayoría de las predicciones del futuro son eso. Lo que más queremos son respuestas sólidas y seguras, queremos la verdad. Pero muchas personas no saben buscarlo. ¿Qué está pasando al mundo? ¿A dónde va? Queremos la verdad, lo concreto, lo seguro. Algunos dicen que tales respuestas se pueden encontrar en la Biblia, porque tienen muchas referencias referentes al futuro en la Biblia. Tienen razón. Es el propósito de este estudio. Ver si la profecía que hay en la Biblia es cierto y si nos puede ayudar a saber lo que viene en el futuro. Eso es lo que vamos a ver en esta serie. Ahora, al hablar de profecías del futuro, muchas personas piensan en una sola palabra, Apocalipsis. Si piensan en la Biblia, ¿dónde está toda la profecía? Apocalipsis. Bueno, mentira, Apocalipsis sí es profético, pero es una pequeña parte de la profecía. Sin embargo, lo vamos a usar como base para este estudio porque es tan popular. Piensan que este último libro de la Biblia están todas las respuestas. Algunas respuestas hay, pero no todas. Y hasta un punto tienen razón, pero no es tan fácil porque a primera vista parece que el libro de Apocalipsis está escrito en algún tipo de código secreto. Si uno abre por primera vez Apocalipsis, especialmente después del capítulo 5, empieza a leer puras figuras que no tienen sentido. Habla de un monstruo con múltiples cabezas, ojos por todas partes, bestia con diente enorme, fuego, azufre, langosta con cara humana, plagas y jinetes raros en caballos de diferentes colores. Y primera vez que uno enfrenta Apocalipsis, no se entiende nada. Sin embargo, todos quieren entender y sacan conclusiones nada que ver porque no saben leer e interpretar correctamente. ¿Quién puede entender todo eso? La buena noticia es sí, es posible entender Apocalipsis, es posible entender la profecía en general en la Biblia, porque el resto de la Biblia nos da las claves para romper este código secreto y entender lo que dice. Yo había mencionado bastante de esto en la última sesión de ¿Qué es la Biblia?, la serie anterior. Vamos a revisar eso en las próximas semanas en mayor detalle para entender cómo interpretar correctamente, no solamente Apocalipsis, sino la Biblia en general o cualquier libro en general. Y antes de entrar en eso, de cómo descodificar Apocalipsis, hay que entender la base de la profecía bíblica para posteriormente ver las profecías específicas referentes al fin de los tiempos. Y spoiler, mucho tiene que ver contigo personalmente. Las profecías son generales, sí, pero se aplica también a cada uno, porque lo que sucede en el mundo sucede a nosotros también. Por lo tanto, el propósito de este estudio es primero entender cómo funciona la profecía en general y segundo, estudiar la profecía referente a los tiempos finales usando el libro Apocalipsis como la base. Este no es un estudio de Apocalipsis. Estamos usando la misma secuencia de Apocalipsis para entender lo que es profecía de los tiempos finales. Porque si uno lee Apocalipsis solo, no va a llegar a una parte.
tienes que leer Apocalipsis acompañado por otros libros que tienen información para entender Apocalipsis. ¿Con el fin de qué? De ver el significado para tu vida. Muchas personas quieren conocer Apocalipsis porque es entretenido. La bestia y 666 y esto del ángel que sale del cielo con la trompeta y dice, ay, ay, ay. Entretenido, es como una película. Pero eso no es el punto de Apocalipsis, no es el punto de la Biblia. El punto de la Biblia es destacar a Jesús y el punto de Apocalipsis es destacar tu futuro. Con o sin Jesús. Hay solamente dos opciones. Programa entonces, estudio de 13 semanas por el momento, a menos que hay preguntas largas. En este caso podría ser más semanas, pero por el momento son 13 semanas. Que va más o menos así. Sesión 1 hoy, introducción a la profecía. La próxima semana, profecía apocalíptica. Tenemos que entender eso para entender Apocalipsis. Sesión 3, profetas, sellos y jinetes, que corresponde realmente a Apocalipsis 5 y 6, pero usando otros libros para entenderlo. Sesión 4, tribus y trompetas. Sesión 5, mujer versus dragón y tiempos. Sesión 6, ¿quién es Satanás? Raro hablar de Satanás en un estudio bíblico, pero hay que entender quién es el enemigo. 7, alas y abominaciones. 8, Kislev 164 y los 77. Sesión 9, testigos y montes. 10, copas y Armagedón. 11, la mujer y la bestia. 12, milenios, tronos y la novia. Y la última sesión 13 es revisión, básicamente, para unir todo de nuevo y también hablar de tribulaciones y el rapto. Ahora, la mayoría de estas cosas hemos visto en estudios anteriores, pero Anís, ahora vamos a profundizar. Y si tienes una pregunta específica de algo que has visto en Apocalipsis, si quieres, o en profecía en general, mándemelo por email y podemos tratar de profundizarlo, quizás como parte de esta serie o quizás algo externo para el próximo estudio. Como diste cuenta, me gustó usar títulos crípticos para las sesiones. Mujer y dragón, abominaciones y alas. ¿Por qué? No es porque estoy tratando de ocultar cosas, sino porque quiero mantener el interés. Cuando ve algo esto de la novia, ¿qué pasó con la novia? ¿Quién es la novia? Porque así es como funciona Apocalipsis en general. Es una serie de misterios que se van resolviendo claramente uno por uno. Y es el propósito de poner títulos misteriosos, porque es así, este tipo de profecía. Pero antes de analizar los jugosos detalles que todos quieren ver de lo que dice la Biblia referente al futuro en la profecía, primero debemos entender qué es en realidad un profeta y qué es la profecía, porque hay mucha confusión en eso. También tenemos que tener un estándar, una regla para medir si un profeta realmente es profeta o simplemente un charlatán que inventa cosas. Y hay muchos de esos hoy en día. Hasta en los tiempos de la Biblia había charlatanes que inventaron cosas diciendo que eran profetas de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver primero en la sesión hoy. Pero incluso antes de llegar a eso, hay una pregunta más importante, más básica. ¿Por qué estudiar la profecía? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué vinieron hoy? ¿Porque tenemos buen café? ¿O porque le gusta el jardín que tenemos? ¿O porque el sofá es cómodo? ¿Por qué vinieron cuando vieron profecía y tiempos finales? Para entender mejor el libro. Para entender mejor el libro. ¿Alguien más? Es desafiante. Desafiante, sí. ¿Perdón? Aclarar dudas. Para aclarar dudas, de todas maneras, sí. Buena respuesta. Porque queda enganchada con la última. También, porque enganchada con el último. Sí, todo eso. Pero porque es importante saber profecía de los tiempos finales. Porque si las profecías en la Biblia son correctas, entonces quizás nos pueden decir algo referente a nuestro propio futuro, o sea, tu futuro y mi futuro.
Yo creo que por eso llegaron. Quizás no quieren decirlo, pero es por eso, porque están pensando, ¿esto tiene algo para mí? ¿Me va a afectar lo que viene en el futuro? Que nos afecta. Porque nos afecta. Esa es como la base. Y por eso es importante también. Quizás las profecías pueden guiarnos en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Si sabemos que un evento va a ocurrir, podemos estar preparados para lo que viene. Es el propósito de la profecía. No es para entretenernos. Muchos leen la profecía y dicen, genial, aquí hay un monstruo con 10 cabezas y tiene cuernos y sale fuego de la boca y está ahí con una pie en el mar y otro en la tierra y wow, una película de Steven Spielberg. No, no es eso. La profecía en la Biblia tiene un propósito. Guiarnos para prepararnos. Porque lo que vamos a ver en esta serie viene, eso sin duda. La pregunta es si viene cerca, meses, años, o si viene lejos. Sí, pregunta. Para saber en qué época estamos para tener una vida con lo que tenemos o vivir, claro, prepararse. Exacto. Eso es realmente el propósito, saber lo que viene para estar preparado. El problema es que lo que viene no es muy bonito. No te tenga buenas noticias en ese sentido. Por eso tenemos que estar preparados. Por lo tanto, si vamos a prepararnos para algo en base de la profecía de la Biblia, la gran pregunta es, ¿son confiables las profecías de la Biblia? Porque si tú vas a tomar una decisión importante en tu vida, sería bueno saber si el que está aconsejando tiene buen récord de... Por ejemplo, si va a invertir en acciones en el mercado, ¿qué va a hacer? Hablar con alguien experto en el tema para saber cuál es la mejor acción para invertir. Lo mismo, si va a comprar un auto, una casa, va a informarse bien con la persona, pero tiene que saber, ¿esta persona realmente sabe de qué está hablando? Entonces, primero tenemos que confirmar si las profecías que hay en la Biblia realmente son confiables o no. Si estás a punto de tomar decisiones referentes a cómo vivir, sería bueno saber si la información que está usando para tomar esa decisión es confiable, verdadera, precisa y correcta. Y muchos dicen, sí, la Biblia es así, pero ¿lo sabe? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puede decir, sí, la Biblia es cierto? ¿En base de qué? ¿Porque el pastor me dijo? ¿O porque tiene una base para realmente tomar esa posición? Las profecías de la Biblia son así? Esa es la pregunta. Una buena manera para determinar si las profecías referentes al futuro son confiables es ver las profecías del pasado, si se han cumplido. Porque lo mismo, si voy a invertir en acciones, yo quiero ver el tipo que me está aconsejando si él ha invertido antes y tuvo éxito o no tuvo éxito. Lo mismo acá. Queremos ver cuál es la probabilidad que las profecías que nos van a afectar van a cumplirse en base a las profecías que ya se han cumplido o no cumplido. De ser así, ¿en qué porcentaje? Estamos hablando, ¿qué es un porcentaje aceptable? Si es una inversión en acciones, ¿cuánto quieres ganar? Algo dice 10%, 20%, 50%. Si alguien te ofrece 200%, bueno, mentiroso, imposible. Pero, ¿qué te considera bueno? Y eso es lo que vamos a ver con la Biblia. Si vas a tomar una decisión importante para tu vida, ¿cuál sería el porcentaje de profecía que quieres ver cumplido? Según la Biblia, el porcentaje aceptable para que se pueda decir si alguien es profeta o no está claramente establecido. La Biblia tiene su propia vara para medir cuál es el punto de éxito, qué porcentaje. Deuteronomio 18, 20 al 22. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá.
La misma suerte correrá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Léelo con cuidado, que dice aquí, si el profeta se equivoca una sola vez, no es profeta. Podría profetizar 50 cosas buenas, pero el número 51 no se cumplió, por lo tanto no es profeta. Esa es la vara de medición de la Biblia, clarísimo. El estándar de la Biblia define para su propio profeta y profecías es bastante alto, es 100%. Un profeta tiene que alcanzar 100% en sus profecías, bajo que en los tiempos antiguos el profeta que se equivoca muere. Qué bueno que no tenemos pena de muerte en Chile para profetas falsos. Necesitamos mucho más cementerio, creo. Pero ese es el estándar de la Biblia. 100% o mueres. También hay otra escritura que dice cosas semejantes. Ahí no lo voy a dejar aquí, pero puedes bajar el PowerPoint después para verlo y revisarlo. O sea, el estándar que fije la Biblia por sí mismo es altísimo. Según la Biblia, un profeta en realidad no es un profeta para nada si sus profecías no se cumplen siempre, 100%, completamente, totalmente. Entonces vamos a volver a ese punto referente a profetas en la Biblia, pero sería bueno ver el marcador. Biblia versus otros. Eso vamos a ver. La Biblia dice 100%. ¿Cómo está alcanzando las profetas que no son bíblicas, que están ahí fuera en el mundo? Para hacer una comparación. Los profetas del tiempo reciente, aquí voy a revisar 5 nomás, tales como Nostradamus, Edgar Cayce, Ellen G. White y Joseph Smith, no han logrado buenos resultados. Esos estoy eligiendo porque son conocidos. También hay otros que han dicho recién, creo que el año 2019, el fin del mundo viene el no sé qué día de septiembre, o el famoso calendario maya que termina en no sé qué fecha. Aquí estamos todavía. Pero estos son profetas más famosos. Entonces, Nostradamus, él profetizó que en julio del año 1999, abre paréntesis, desde el cielo vendrá el rey del terror para resucitar el gran rey de los mongoles antes y después de martes para reinar de buena suerte. Clarito, ¿no? No. Obviamente no se cumplió, no entiendo qué quiere decir, pero en 1999 no vino ningún rey del terror, ni tampoco el rey de los mongoles, o sea, no se cumplió. Otro de Nostradamus para el 2020, en la ciudad de Dios, supongo que es Roma, no sé, habrá un gran trueno. 2 hermanos son destrozados por el caos mientras la fortaleza perdura. El gran líder sucumbirá. La tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad está ardiendo. O sea, ahora que hemos superado el COVID, viene la tercera guerra mundial, la muerte de algún líder y un incendio enorme en una ciudad. Bueno, eso era para el 2020. O sea, tampoco se cumplió. Edgar Cayce, otro profeta moderno, según él, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles desaparecerán del mapa por completo. Los 5 lagos entre Canadá y Estados Unidos escaparán por el río Mississippi hasta el Golfo de México. El Polo Norte cambiará de posición al centro de Rusia. California se hundirá en el océano. El estado de Nevada terminará en la costa con mar y playas. Y China se convertirá en un país 100% cristiano. Y eso fue profetizado para el año 1998. O sea, Edgar Cayce como profeta, fracaso total. Nada de eso ni cerca. Ellen G. White. ¿Alguien sabe quién es Ellen G. White? Adventista, exacto.
fundador de la Iglesia Adventista. Ahora quiero decir algo referente a ella. La Iglesia Adventista ha cambiado mucho en los últimos años. Ha dejado atrás sus raíces y está mucho más como una iglesia normal, bíblica. Pero Ellen G. White fue fundador de la iglesia. Ella profetizó que el mundo terminará en el año 1843. Y cuando no sucedió, profetizó que no, sería 1844. Y cuando no sucedió, profetizó, no, sería 1845. Y cuando no sucedió, dijo, no, será 1851. Yo perdí la cuenta, creo que son 11 veces que ella profetizó el fin del mundo. Y aquí estamos todavía. Entonces, Ellen G. White como profeta, no. No quiero hablar mal de la iglesia adventista porque, como digo, han cambiado mucho. No sé si han rechazado la enseñanza de Ellen G. White, pero hoy en día es una iglesia bastante decente, con algunos detalles no tan importantes. Joseph Smith, ¿quién sabe quién es Joseph Smith? Mormones, fundador de la iglesia mormón. En 1835 profetizó que Jesús iba a regresar dentro de 56 años. Creo que han pasado 56 años. En 1843 profetizó que el gobierno de Estados Unidos iba a caer totalmente, ser reemplazado por otro sistema dentro de algunos años. Han pasado 177 años. En 1856 profetizó que pronto ocurrirá una escena de derramamiento de sangre que no tiene paralelo en la historia de nuestra nación. Pestilencia, granizo, hambre y terremotos pararán los malvados de esta generación de sobre la faz de la tierra, para abrir y preparar el camino para el retorno de las tribus perdidas de Israel de la tierra del norte. No estoy atorando con la basura que estoy viendo aquí. Nada que ver. Nada que ver. O sea, tales profetas claramente no cumplen la condición bíblica para ser considerados profetas. No son ni cercanos al estándar de 100% de cumplimiento, por ende no son profetas. Así de simple. Podría hacer una lista aquí de muy largo de docenas, probablemente cientos de profetas y ninguno cumple lo que exige la Biblia. El marcador no se ve muy bien para profetas fuera de la Biblia. Pero ¿qué hay de los profetas en la Biblia? ¿Cumplen su propia meta de 100%? Para medir eso, tenemos que sumar y restar. Contar cuántas profecías hay en la Biblia y cuántos se han cumplido. Y en base a eso podemos decir cuál es el porcentaje de profecías que se han cumplido. No es necesario que nosotros hagamos ese trabajo, porque varios expertos ya lo hicieron de diferente forma, en diferentes oportunidades. Ahora, no es tarea fácil contar las profecías de la Biblia. Diferente a casi todos los demás libros sagrados de otras religiones, la Biblia está llena de profecías. Y todas son muy claras, muy precisas y muy detalladas. El Corán, el libro de Mormón, las Vedas de India y las escrituras de otras religiones no se atreven a hacer muchas profecías. En el Corán creo que hay 4 o 5 profecías en total y uno lee y dice, ¿eso es profecía? Pero la Biblia está llena. Lo mismo con el libro de Mormón, hay algunas profecías, pero hay que ver. No dan nada específico, no son claros, no son detallados. Tal como el profecía de Nostradamus que vimos recién, se puede interpretar de cualquier forma. Pero casi 1/3 de la Biblia es profecía. 1/3 de todas las hojas son profecía. Hay cientos de profecías muy detalladas. En verdad son miles de profecías en la Biblia. Incluso aquí viene el problema con el contar las profecías en la Biblia porque hay tantas. Es difícil decidir exactamente cuántas profecías hay en la Biblia porque son tan detallados que no sabemos cómo contarlos. Y aquí un ejemplo muy simple. Ezequiel
26, 3 y 4. Por eso así dice el Señor Omnipotente: Tiro, yo me declaro contra ti, y así como el mar levanta sus olas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. Destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar, la dejaré como roca desnuda. Es una profecía detallada. Pero ¿cuántas profecías son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ese cuenta como una sola profecía? ¿O hay que decir, mira, aquí hay varias cosas? Primero, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. ¿Eso es uno o es parte del total? Aquí, destruirán los muros de Tiro, derribarán sus torres. ¿Son dos más? ¿O es parte del mismo uno? ¿O son uno solo? Ahí está el problema. No sé si están logrando entender. Complicado como hay que contar la profecía, porque hay tantos detalles. Si uno va contando cada detalle, hay miles más profecías. Primero, aquí, para que entiendas, hay un detalle con la poesía. Hemos visto antes, poesía en hebreo no es como poesía nuestra, donde hay ritmo. Y para los hebreos, para el judío, la poesía consiste de paralelismo, o sea, repetir el mismo concepto dos veces, usando diferentes palabras. Por lo tanto, destruir los muros y derribar las torres podría ser una expresión poética, en cuyo caso cuenta como una sola profecía. O puede ser dos. Aquí está el problema. ¿Cómo vamos a contabilizar? Lo mismo para barrer de tu lugar y te dejaré como roca desnuda. En ambos casos es poético, pero también concreto. Entonces, ¿son dos o son cuatro o son uno? ¿Cómo vamos a contabilizar? Como puedes ver, no es fácil contar la profecía. Sin embargo, los expertos que han hecho los cálculos dicen que hay un total de aproximadamente 2.500 profecías específicas en la Biblia. Por lo tanto, para determinar el porcentaje, hay que ver cuántos de esos se han cumplido. Ahora, de esos 2.500, hay 500 que quedan todavía para nuestro futuro. Los demás, ya ha pasado el momento, entonces hay que ver de los que han pasado. Por lo tanto, tenemos que ver los aproximadamente 2.000 profecías que podrían haber sido cumplidas hasta la fecha. De esas 2.000 se han cumplido 2.000. Profecías incorrectas hasta la fecha, 0. Por lo tanto, la Biblia cumple su propia regla. Las profecías en la Biblia son detalladas, pero también son ciertos. Si hay una profecía en la Biblia, se puede tomar por hecho que se va a cumplir. Y eso incluye todo lo que hay en Apocalipsis. Ahí viene la parte, horror. Marcador Biblia 2000, otro 0. O sea, si quieres tener una idea de lo que viene en el futuro, olvídese de los profetas del mundo y de otras religiones. Es la Biblia que tiene la verdad. Nuestros mejores científicos no te pueden decir cuál sería la temperatura mañana con precisión. Sin embargo, la Biblia puede predecir miles de años antes, detalle tras detalle tras detalle, con alta precisión, y todo esto se cumplirá al pie de la letra. Distinto de Nostradamus y otros, la Biblia tiene profecías claras, precisas, detalladas y hasta con nombre y apellido. El mismo que vimos recién, pero en más detalle. Esa profecía de Tiro, vamos a analizarlo para ver si se cumplió. Pero ahora lo vamos a ver en todos los detalles, porque eso no es todo. Había mucho, mucho más que el Señor tenía que decir referente al pueblo de Tiro. Ezequiel 26, 3 al 14. Por eso, así dice el Señor Omnipotente: Tiro, yo me declaro contra ti, y así como el mar levanta sus olas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. Destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar, la dejaré como roca desnuda. Quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Tiro será despojo de las naciones,
y sus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Pero sigue. Así dice el Señor Omnipotente: desde el norte voy a traer contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. Vendrá con gran ejército de caballos y con carros de guerra y jinetes. Tus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada, y Nabucodonosor construirá contra ti muros de asedio, levantará rampas para atacarte y alzará sus escudos. Atacará tus muros con arietes y con sus armas destruirá tus torres. Cuando el rey de Babilonia entre por tus puertas como se entra en una ciudad conquistada, sus caballos serán tan numerosos que te cubrirán de polvo, y tus muros temblarán por el estruendo de su caballería y sus carros. Y sigue. Con los cascos de sus caballos pisoteará todas tus calles, matará a tu pueblo a filo de espada, y tus sólidas columnas caerán por tierra. Además saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías. Derribarán tus muros, demolerán tus suntuosos palacios y arrojarán al mar tus piedras, vigas y escombros. Así pondré fin al ruido de tus canciones y no se volverá a escuchar la melodía de tus arpas. Te convertiré en una roca desnuda, en un tendedero de redes, y no volverás a ser edificada. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Parece que al Señor no le gusta mucho a Tiro. No vamos a entrar en los detalles por qué el Señor quería destruirlo completo hasta dejarlo sin siquiera polvo en las rocas, pero esa profecía es detallado, muy, muy, muy detallado. Ok, para poner un poco de contexto aquí, en los tiempos de Ezequiel estamos hablando más o menos 600 años antes de Cristo. ¿Dónde está Tiro? Es una gran ciudad portuaria en la costa del mar Mediterráneo, en lo que hoy es Líbano, con una isla frente a unos 800 metros de la costa. Es importante. Ahí está Tiro. Tenía 2 puertos marítimos y todo el comercio de la zona pasó por Tiro. Era ciudad importantísimo en el comercio. La profecía de Ezequiel referente a Tiro fue escrito en el año 588 a.C. y se cumplió en varias etapas, tal como la misma profecía dice: te voy a mandar contra ti varias naciones, no todos juntos. Primero, en el año 573, o sea, 15 años después de la profecía, efectivamente Nabucodonosor atacó la ciudad, construyó esos muros de asedio que están en versículo 8 y por 13 años siguió atacando hasta finalmente derrotar la ciudad. Pero no son tontos esta gente. En el mientras, la gente de Tiro se habían escapado de la tierra a la isla, que está a 800 metros de la costa, y construyeron una extensión de la ciudad en la isla, porque vieron que no podrían contra el ejército de Nabucodonosor, y el ejército de Nabucodonosor no tenía barcos. Por lo tanto, no podrían llegar a la isla, solamente destruyeron la parte que está en tierra y se fueron. Y dejaron la gente en su isla. 250 años después, viene Alejandro Magno. En el año 332 atacó la ciudad de nuevo y nuevamente la gente se fueron a la isla. Pero Alejandro Magno no se dio por vencido. Demolió por completo la parte de la ciudad que estaba en la costa y la tiró al mar, tal como dice el versículo 12, para formar una rampa de escombros para llegar a la isla. Destruyeron todo y fueron creando un camino para llegar a la isla. 800 metros no es tan profundo el mar en ese punto. Como faltó material, sacaron hasta la tierra y el polvo y literalmente barrieron las rocas de la antigua ciudad para recolectar materiales para construir esa rampa, dejando la roca desnuda. Versículo 4. Finalmente, 1600 años después,
en el año 1291 después de Cristo, los musulmanes llegaron, atacaron lo poco que quede de Tiro en la isla, mataron a todas las personas, destruyeron sus casas y dejaron nada. Versículo 13. La antigua ciudad de Tiro dejó de existir. Nunca ha sido reconstruido como tal. Pero aquí hay una cosa interesante. Con el pasar de los años ocurrió algo curioso. No sé si ven acá. Empezó a acumular arena. En ese puente que hizo Alejandro Magno de rocas y piedras, que fue un camino muy angosto, pero con el tiempo el mar llegó y dijo, eso es 1934. Literalmente el puente de escombros se ha llenado de arena y se ha convertido en tierra, uniendo la isla con la costa. Y mira cómo está hoy. Sigue acumulando la arena. Y la gente dieron cuenta, aquí hay una buena oportunidad para reconstruir la ciudad. Vamos con la imagen satelital. ¿Cómo está hoy la isla? Eso es. Hay un pueblo en la isla, principalmente un caleta de pescadores que usan las rocas donde una vez existió la ciudad para secar sus redes de pesca. Versículo 14. La ciudad de Tiro existe hoy en la costa y en el puente, pero no es la misma ubicación de la ciudad original, que sigue en ruinas y nunca ha sido reconstruido. Podemos ver aquí, en esa imagen, por favor, baje después el PowerPoint para ver esto. Aquí tienes una parte. Esto es ciudad antigua, original. Ciudad antigua, original de Tiro. Nunca ha sido reconstruido. Versículo 14, el Señor dice, nunca se va a reedificar esta ciudad. Y es verdad, nunca ha sido reedificado. ¿Quieres ver cómo se ve esa parte hoy en día? ¿Y esa parte? Ruinas, ruinas. De lo poco que queda, se nota que eso era Tira 2000 años atrás, 2500 años atrás. O sea, la profecía se ha cumplido. ¿Y qué hay en la isla hoy en día? Bueno, una caleta de pescadores, donde ¿qué tienen acá? Sus redes de pesca tiradas en las rocas para que se sequen. Quedará en medio del mar como un tendedero de redes, versículo 5. Profecía que se cumple, pero a pie de la letra, sin duda alguna. Esa es profecía clara, precisa, detallada y completa que se ha cumplido al pie de la letra sin equivocación. El Señor, o Ezequiel, no se equivocó en ninguno de los detalles. Varios pueblos, empezando con Nabucodonosor, y después el puente para llegar a la isla y mataron a todos y nunca ha sido reconstruido. Pero no importa si cuenta eso como 1, 2, 3, 4 o 5 profecías, se cumplió 100%. Y ese es el punto. Todas las profecías en la Biblia se cumplen 100%. Ningún otro libro sagrado tiene profecías de esta naturaleza con lujo de detalles, ni menos que se cumple al 100%. La próxima semana ¿alguien me acuerda por favor para buscar cuántas profecías hay en el Corán? ¿Y cuántos se han cumplido? Para que tengamos una referencia más precisa. Solo la Biblia tiene esa clase y ese número de profecías y esa precisión en cumplimiento. La gran pregunta entonces es, ¿cómo sabía Ezequiel todo eso? ¿Miles de años antes? Claramente no lo sabía por su cuenta. Ningún hombre podría saber eso. Es imposible que una persona pueda pensar en eso y inventar tantos detalles que después se cumplen. Y fue revelado directamente por Dios mismo. Es la única explicación. Tal como escribe Ezequiel al inicio de su profecía. La misma palabra dice, por eso, así dice el Señor omnipotente, y después viene toda la profecía.
Ezequiel habló, sí, pero él está hablando por parte de Dios. Tal como todo el profeta en la Biblia, Ezequiel reconoce que él no es la fuente original, sino Dios mismo. Y ese es a diferencia de los profetas hoy en día, los profetas famosos, recientes, que hablan por su cuenta. Nunca dicen, el Señor Todopoderoso dice, pero los profetas de la Biblia sí. Una gran diferencia con respecto a los profetas humanos de hoy. Ellos no pueden profetizar con este grado de precisión porque no son Dios y no hablan en su nombre. Inventan, son charlatanes. Esta profecía referente a Tiro no es la única, es solo un ejemplo. Hay 2000 casos así en la Biblia, profecías que se han cumplido a pie de la letra. Por ejemplo, referente a Jesús, hay más o menos 300 profecías que se han cumplido. No vamos a entrar. Sería bueno hacer un estudio sobre profecías que se han cumplido. 2000 profecías cumplidas en gran detalle, 100% y con precisión total. Quedan 500 por cumplir. Y esos 500 tienen que ver con nosotros. Son para nuestro futuro y no tan lejos. Muchas de esas profecías están cumpliendo actualmente. Otros ya se han cumplido en los últimos 50, 100 años y vienen más. Quizás es buena idea conocer esas 500. A lo mejor algunas tienen que ver con tu vida. No vamos a revisar todos los 500, pero sí vamos a tratar de entender cuáles son las profecías que podrían afectarnos. Primera conclusión, profecías de la Biblia son exactas, precisas y completas. Todo lo que debería haberse cumplido hasta ahora se han cumplido. Imagínese si tú conociste un inversionista que cada vez que invierte saca un 100%. Yo quiero conocer ese tipo. No existe, pero la Biblia tiene ese récord. Por lo tanto, la profecía bíblica es confiable. Yo quería destacar todo eso. Yo creo que es muy importante entender la confiabilidad de la profecía en la Biblia para entender todo lo que vamos a ver en las sesiones que vienen se va a cumplir, sí o sí, porque todos los 2000 se han cumplido, sin duda. Por lo tanto, deberíamos considerar seriamente lo que dicen las 500 profecías restantes. Pero no se trata de solamente leer la profecía. Cualquiera puede leer la Biblia. Cualquiera puede leer Apocalipsis. Hay que entender el significado. Y ese a veces es más difícil. Esa profecía de Ezequiel referente a Tiro, clarísimo. No hay duda. Léelo y se sabe exactamente lo que va a suceder. Pero la profecía en Apocalipsis no son tan claras, a menos que uno sabe cómo interpretarlas. En ese caso son claras. Hay diferentes tipos de profecía en la Biblia y no todos son iguales. Incluso la palabra profecía y profeta no significa lo que nosotros normalmente entendemos. Uno habla de un profeta hoy en día y dice, no, el tipo que está hablando del futuro. Bueno, un profeta no necesariamente hace eso. ¿Qué es un profeta según la Biblia? Literalmente la palabra profeta significa el que habla por Dios. Nada más ni nada menos. Puede ser para hablar del futuro, puede ser para hablar del pasado. Por ejemplo, Moisés no estaba presente en la creación. En el principio, Dios creó. Moisés no estaba presente, pero Moisés escribió. ¿Cómo? Porque estaba hablando por Dios. Dios lo reveló de una forma que había pasado en esos 7 o 6 días de creación y Moisés escribió. Eso es profecía, pero no era del futuro, era del pasado. El concepto es, lo que dice un profeta no son sus propias palabras, sino palabras directas de Dios. Entonces, ¿qué es profecía? Según la Biblia, la profecía funciona de una forma muy interesante. La misma Biblia lo dice, Deuteronomio 18, 18 al 19. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre,
Yo mismo le pediré cuentas. Interesante, pero wow. Dios dice, mis palabras van a estar en la boca del profeta. Pongan atención a lo que diga el profeta, porque si no, voy a pedir cuentas. O sea, el profeta te va a advertir referente a algo. Si no lo tomas en cuenta, ups. En términos modernos, un profeta sería algo como vocero o portavoz, alguien que exprese el pensamiento y las palabras de otro. En el caso del profeta bíblico, está expresando los pensamientos y las palabras de Dios mismo. Eso es un profeta bíblico. Expresa lo que Dios está pensando y lo que Dios está diciendo, porque Dios revela directamente al profeta. También es importante notar que las palabras del profeta no son necesariamente acerca del futuro. Puede ser, pero en muchos casos en la Biblia las profecías simplemente entregan un mensaje directo de Dios a una persona, a veces con instrucciones de cómo actuar. Por ejemplo, en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 6 y 10. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Es información. Dios no está hablando al futuro, está dando instrucciones. Oye, Moisés, levántate, anda por allá. A veces las profecías son comentarios sobre algo ya hecho. Por ejemplo, Jueces 6, 7 al 10. El Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. O sea, Dios está contando la historia de lo que había pasado, pero igual es profecía, porque aquí el Señor les envió un profeta que dijo, son palabras proféticas, pero no del futuro, del pasado. Y obviamente a veces las profecías se refieren al futuro. Isaías 17:9, bueno, casi todo el libro de Isaías es profético del futuro del punto de vista de Isaías. En aquel día las ciudades fortificadas que fueron abandonadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación. Isaías profetizando lo que va a suceder. Entonces hay diferentes tipos de profecía. Hay que tener cuidado en usar términos profecía y profeta. Hay muchos profetas de Dios en la Biblia y todos hablaron por él, pero no todos hablaron referente al futuro. En este estudio vamos a ver mayormente profetas que hablan del futuro, sí, pero es importante entender que a veces cuando la Biblia habla de un profeta no significa necesariamente que tal persona profetizó con predicciones referentes al futuro. Hay un caso, no me acuerdo exactamente dónde, creo que está hablando de Elías o Eliseo, que en un momento dice que hay un grupo de 50 personas que comenzaron a profetizar. No están prediciendo el futuro, están hablando de Dios. Cuando hablemos de profecía del futuro, también es importante destacar que hay dos maneras de interpretar el futuro. Referente a nuestro punto de vista hoy en 2024 o futuro referente al profeta. Los profetas que hablaron del futuro están hablando de su futuro. A veces es nuestro futuro también, pero a veces es nuestro pasado. Pero hay que tomar siempre el punto de vista del profeta. El profeta que está hablando del futuro está hablando de su futuro. Lógicamente debemos considerarlo referente al profeta. Nunca hay que tomar el punto de vista que la Biblia está hablando de nuestro futuro. Sí, en muchos casos es así, pero hay que tomar la profecía del punto de vista del autor. Es uno de los puntos básicos de interpretar correctamente la Biblia, y lo vamos a ver de nuevo en algunas semanas más, o cualquier otro libro, no solamente la Biblia,
la interpretación no puede ser distinta al punto de vista del autor original ni de su audiencia. Si uno llega a leer, no sé, algo Sócrates, digamos, o algo escrito por Shakespeare, uno no puede interpretar eso de otra forma que el autor. El autor quiso decir tal cosa. Yo no puedo tomar un libro de Shakespeare y decir, no, pero para mí está diciendo otra cosa. Si quiero entender los libros de Shakespeare, tengo que ponerme en sus zapatos, entender su situación política, su ciudad, su idioma, que es diferente, es inglés, sí, pero muy diferente a mi inglés. O sea, hay que entender el autor para entender la profecía. Es uno de los principios básicos de la hermenéutica. Una de esas palabras grandes que a los pastores les gusta. Hermenéutica es nada más que cómo interpretar la Biblia. Es un error común en muchas sectas interpretar cosas y sacar conclusiones que simplemente no están en las palabras del autor original, porque tratan de adaptarlo a sí mismo. Una doctrina así es fake news. Es un término que fue inventado, creo que por Trump, no sé, algunos años atrás. Cualquier cosa que él encontró en la prensa que no le gustó, fake news. O sea, noticias falsas. También conocido como profecía falsa. Y la Biblia también habla mucho de profecía falsa y profeta falsa. Parece que a Dios no le gustan mucho las falsas profecías y falsos profetas. Vamos a ver algo de eso en la próxima semana. Entonces, eso nos lleva a otro punto. Hay varios tipos de profecía en la Biblia. Estoy hablando de profecía del futuro. Los dos tipos principales son profecía literal y profecía simbólica, que también, yo diría, profecía apocalíptica, que vamos a entender mejor lo que es un subconjunto de profecía simbólica. Y yo creo que estoy creando más confusión que explicación aquí. Bueno, un ejemplo del primer tipo, literal, es lo que vimos recién, Ezequiel 26, que habla de Tiro. Es muy literal, no se puede interpretar de otra forma. Cuando Dios dijo que el ejército de Alejandro Magno iba a arrojar al mar las piedras y vigas de la ciudad, quiso decirlo literalmente, refiriendo a la ciudad de Tiro. No significa nada más ni nada menos. No es simbólico, no es espiritual, no es metafórico, es real, literal, físico. El Señor está diciendo, castigo para Tiro, de esta forma. Tampoco podemos decir que realmente se refiere al bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco la guerra de Ucrania hoy. No podemos tomar esa profecía para decir, pero miren, en Ucrania también hay una isla y tiene un puente que... Nada que ver. La profecía fue para Tiro. Es literal y no hay otra forma de entenderlo. Dice claramente que se refiere a la ciudad de Tiro varias veces. La profecía simbólica, en cambio, es diferente. Ahí estamos entrando en... Estamos pisando, ¿cómo se llama? Sí. Tal como implica el nombre, no describe eventos en términos reales, sino usando símbolos. Igual es profecía, sí. Igual se cumple, sí. Pero de otra forma que la profecía literal. El símbolo no se cumple literalmente, sino representa algo real que se cumple. Y eso a veces crea confusión. Muchas veces en Apocalipsis es así. Hay símbolos en el texto, por ejemplo, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. No son caballos y jinetes. Representan cosas que van a suceder, sí. Pero no hay un caballo negro real que sale del cielo y que viene caminando aquí por la tierra con un tipo que está... No, nada que ver. Son simbólicas. Dentro de la profecía simbólica hay un subtipo muy común que es la profecía apocalíptica, que no está solamente en Apocalipsis, se llama así porque Apocalipsis es el libro que está lleno de profecías de este tipo, pero está en otro libro también. La palabra apocalipsis y apocalíptica no significa lo que pensamos generalmente. Su sentido original es revelar, desvelar o descubrir. De hecho, en inglés el libro no se llama Apocalipsis, se llama Revelation.
Revelación. Eso es la revelación de Jesucristo. Es el propósito. El concepto es destapar algo escondido y mostrarlo plenamente. Para la audiencia original, los que leyeron Apocalipsis, cuando Juan mandó esa carta circulando entre las 7 iglesias, cuando leyeron eso, ellos entendieron perfectamente. Porque era un tipo de literatura que ellos entendieron y sabían cuáles eran las figuras que están indicadas simbólicamente. Para nosotros, todo un misterio. Hay que ponerse en lugar de Juan, en lugar de esas iglesias para entenderlo. Para la audiencia original, la profecía apocalíptica, el significado era claro, hasta obvio, pero para nosotros hoy en día no es tan claro porque faltamos el contexto. Vimos algo de eso en el estudio anterior. El último de qué es la Biblia, hablamos algo de eso. Un buen ejemplo de profecía apocalíptica es Daniel. Oh, me encanta Daniel. Esto es un poco más largo, pero vamos a ver qué es una profecía apocalíptica que no está en Apocalipsis. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Ahí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino que para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Eso es profecía apocalíptica. Y algo es evidente. No se entiende nada a primera vista, porque esta profecía no se trata de una estatua. Esa estatua no existe, nunca existió. Es simbólico. Es completamente simbólico, es poético, no es real, pero sí representa cosas muy reales. Y ese es el punto. El problema es cómo se puede interpretar. Y ahí viene los falsos profetas y sectas y religiones que inventan cualquier cosa. Esta estatua tiene que ver con, no sé, inventan cualquier cosa. Afortunadamente, la Biblia revela el mensaje y eso generalmente sucede cuando hay una profecía apocalíptica en la Biblia. Generalmente después de la profecía hay alguien que viene a interpretarla, un ángel o otra persona que dice, mira, esto tiene que ver con, y esto es lo que sucede acá. En este caso hay un ángel que explica a Daniel la visión. Daniel 2 del 36 al 45. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Ahí está la primera parte. La cabeza de oro de la estatua representa a este rey. Después
De su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Ahí está la explicación muy claro. La estatua no es una estatua, representa a varios reinos que vienen en el futuro. Está claro. El significado de la estatua es poder o dominio o gobierno o reino. Quiere puedes usar el nombre que quiere. Y los materiales representan los reinos presentes y futuros. Para Daniel todo es presente y futuro. Para nosotros todo eso es pasado. Ahí está la estatua nuevamente, cabeza de oro, es el imperio babilónico. Daniel sabía eso porque él vivía en ese imperio, pero lo que no sabía es que el pecho de brazos y plata era el imperio medo-pérsico. Cuando recibió esa profecía, él no tenía claro. Sabía que era otro reino, pero no sabía quién, cuál es el imperio que viene. Ni menos sabía que el vientre y muslo de bronce es el imperio griego, y menos aún que los piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro es el imperio romano. Nosotros podemos saber eso porque conocemos la historia. Daniel solamente podría informar de lo que el ángel había dicho. La profecía se cumplió 100% en los próximos 500 años aprox. Menos esto, esa roca que viene a destruir todo y después crece para llenar toda la tierra. Esa roca representa Jesús, obvio. Entonces, esta es una profecía mesiánica, de un punto de vista. El punto real aquí no es la secuencia de Babilonia, Medo, Pérsico, Grecia, Roma. El punto central aquí es esa roca. Bueno, otro ejemplo de profecía apocalíptica aún más complicado es el mismo libro de Daniel. ¿Te has dicho antes que me gusta el libro de Daniel? Me encanta. Aquí vamos otra vez. Profecía apocalíptica, Daniel 8, 1 al 12. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos.
El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. ¡Wow! ¿Qué es todo eso? Bueno, no son dos animales que están peleando. Eso hemos visto antes, vimos en Daniel, incluso en el estudio anterior. Es profecía apocalíptica. Los animales no son reales, pero sí representan algo. Y esa es la base para entender alguna cosa de Apocalipsis. Los animales aquí representan imperios, reinos. Y los cuernos representan a reyes o gobernantes, o si quiere llamarlo presidente, el que preside sobre el país. Un cuerno, un rey. Entonces ahora podemos tener una base para entender parte de Apocalipsis solamente por haber leído Daniel. Ahora no vamos a entrar en la explicación completa, pero para que tengas una idea, vamos a ver solamente 19 al 22 que dice: El ángel Gabriel me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. está clarito. El mismo libro viene un ángel, y un ángel nada menos que Gabriel mismo, y él explica todo. No son animales, son reinos. Para ponerlo en términos reales, el cuerno grande del macho cabrío es Alejandro Magno y su imperio de Grecia. Ahí está, no sé si logran entender en el mapa, ese es la extensión del imperio de Grecia bajo Alejandro Magno. Pero cuando él murió, una cosa cambiaron. Los 4 cuernos que salieron en lugar de él, Alejandro Magno murió en el pináculo de su vida en 323 a.C. y su reino dividió en 4, bajo 4 líderes menores. Esa es la división en 4, no se ve muy bien aquí en la proyección, pero pueden verlo en detalle en el PowerPoint. Primero Macedonia y Grecia, después Tracia Asia Menor, bajo Lisímaco, después Siria y finalmente Palestina y Egipto bajo Ptolomeo. 4 subdivisiones profetizadas por Daniel cientos de años antes que se ocurre. Todo profetizado por Daniel, que murió 210 años antes de que Alejandro Magno llegue a la escena. Otro ejemplo, profecía muy detallado, que se cumplió a pie de la letra, pero esta vez es profecía simbólica, no literal. Todo lo que hay en Daniel, no todo, pero gran parte es simbólica, es apocalíptica. Mucho se ha cumplido, pero muchos de los 500 profecías que no se han cumplido están en Daniel. Ok, los 2 puntos más importantes aquí son: la profecía se entrega en forma simbólica, pero los hechos son muy reales. Sí, había un carnero, sí, tenía un cuerno, sí, pero no existe en realidad. La nación sí, el gobernante sí,
y se cumplió tal cual. En el simbolismo de la profecía apocalíptica, la misma Biblia provee la interpretación. No hay que ir buscando otras interpretaciones en otros lugares. Cuando llegamos a Apocalipsis, cuando llegas a algo que no entiendes en Apocalipsis, hay que buscar el resto de la Biblia para lograr la interpretación correcta. No hay que inventar explicaciones esotéricas ni buscar interpretaciones exteriores fuera de la Biblia. Otro principio básico de la hermenéutica, la Biblia interpreta la Biblia. No hay que buscar el libro de Mormón para interpretaciones de la Biblia. La Biblia tiene todo lo que necesita. En la próxima semana vamos a ver algunas profecías específicas en mayor detalle, pero quizás una de las profecías más impresionantes de todas y que ya se ha cumplido 100% es la de Isaías 53. El profeta Isaías murió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, pero en este capítulo describe muchos aspectos de la vida y muerte de Jesús con lujo de detalle. Había mencionado antes que a los judíos en la sinagoga tiene un programa de lectura de toda la Biblia, que no incluye Isaías 53, porque tan claramente se refiere a Jesús y no quieren admitirlo. Saltan de Isaías 52, la mitad, hasta 54 y siguen leyendo. 53 no se leen. Esa profecía realmente comienza en Isaías 52:13, donde vamos a comenzar hoy, y sigue hasta el final de Isaías 53. Y va así. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Wow. Es emocionante. Y tomar en cuenta, Isaías profetizó esos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías entendió perfectamente a Jesús.
y el propósito de su vida. Pagar el precio de nuestros pecados para que nosotros no tenemos que pagarlo. Entregó su vida muriendo y resucitando para que nosotros podamos tener vida eterna. Está claro, Isaías 53. Pero ¿cómo supo Isaías? Una vez más, no fue invento de él, obviamente. ¿Cómo podría saber más de 700 años antes, hasta los detalles más chicos de la vida, muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo podría saber él que iba a ser crucificado entre dos malvados y sepultado en una tumba de un rico? ¿Cómo podría saber? Hay una sola explicación lógica: Dios lo dijo, porque es profeta hablando por Dios. Solo Dios puede conocer el futuro y por lo tanto la profecía de la Biblia se cumple siempre en 100%. No se equivoca nunca porque no es una cosa de hombres, es de Dios. Las profecías son de Dios. El profeta de verdad realmente habla por Dios y por eso no se equivoca nunca. Tal como Dios indica en Deuteronomio 18:18, pondré mis palabras en su boca y él les dará todo lo que yo le mandé. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclama en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y eso es el punto principal del estudio de hoy. La Biblia es totalmente confiable porque todas sus profecías se han cumplido 100% sin error alguno. Pero el que no lo toma en cuenta, yo mismo le pediré cuentas, dice el Señor. Por lo tanto, hay que tomarlo muy en serio para tu vida. No solamente las profecías que vienen, sino toda la Biblia. Y por eso tenemos una sola opción. Continuará la próxima sesión, profecías según Apocalipsis. Vamos a comenzar a analizar profecías en la Biblia usando Apocalipsis como base. Nota, código QR nuevo, diferente. No es el mismo de las últimas 60 sesiones. Nota, apuntes, nuevo, i-ccc.cl/tiempos. Preguntas también, hay otro correo aquí, tiempos@i-ccc.cl. El WhatsApp por el momento sigue igual, Biblia Grupos.